desde hace varios años, hemos estado trabajando en este tema ya durante mucho tiempo, y pues a él le agradecemos en gran medida todo lo que se ha hecho para la parte legislativa, no solo que él ha estado detrás de esto, pero además que siempre nos asesora y nos ayuda a lograr que haya que todo este conocimiento y toda esta parte académica que hacemos desde la investigación se traduzca en leyes, en acciones directas, en políticas públicas para las comunidades afrodescendientes. Entonces, muchas gracias al doctor Aguilera, muchas gracias Samuel, te paso con mucho gusto la palabra. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. Gracias a nuestros anfitriones del IBEC, que son nuestros paisanos y a quien conocemos de hace muchos años y que nos honra la amistad. A todo el personal que labora aquí, a los amigos que vienen de la cuenca del Papaloapan, muchísimas gracias por su presencia. Si ustedes quieren saber un poquito más sobre el tema del que yo voy a hablar ahora, tengo algunas sugerencias. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Nuevos desafíos para los pueblos afromexicanos, derechos y políticas públicas. Vean ustedes para quién son los desafíos. Para los pueblos afromexicanos. Entonces esa sería como la primera acotación. Y luego es que son nuevos desafíos, porque los pueblos han tenido viejos desafíos. Ahora ¿cuáles son los nuevos a los que se enfrentan? ¿Y qué relación hay de estos nuevos desafíos con los derechos, o más bien en el campo de los derechos, y su relación con la aplicación del derecho, que son justamente el aterrizaje de las políticas públicas? Acotado el tema, me voy a limitar a y si ustedes desean ahondar más en este tema, permítanme lo siguiente. Ayer que fuimos al hermoso concierto de Chogo Prudente, en el interior había una mesa con una extensísima literatura sobre el tema. La mayoría de las ciencias socioantropológicas, la etnología, y había escritos desde nuestro primer héroe intelectual, Gonzalo Aguirre Beltrán, del que se habló ayer, hasta las últimas investigaciones de jóvenes que están trabajando ahí. Yo me permito, con la reserva de ser muy corto en lo que les propongo, lo siguiente. Miren, si quieren saber un poquito más o profundizar acerca del desarrollo histórico de esta población hoy afromexicana, yo les recomiendo el libro que escribió Gabriela Iturralde y la doctora Elisa, que es Los Afromexicanos, una historia de invisibilidad. Para mí, como abogado que soy, ha sido un libro fundamental en el sentido de que es imprescindible y fundamental en que hace un nuevo planteamiento a lo largo de toda una historia. Si trata, en el terreno veracruzano específicamente, hay aquí presentes algunas personas que han hecho estudios al tema, y sumo, por ejemplo, leer a Antonio García de León en El mar de los deseos ayuda mucho. Sin duda que el libro Fandango también trae una reconstrucción etnohistórico-musicológica, y yo lo recomendaría también de cuando menos ojearlo, es un libro extenso. Yo recomiendo también, si quieren entender el siglo XVIII y XIX, o parte del XIX, sería el libro de Álvaro Alcántara, Gobernar en Familia, un libro que habla de esta parte sotaventina y que plantea la problemática de los hoy afrojarochos a partir de un conflicto en la zona hoy de Coatzacoalcos,
y nos va poco a poco introduciendo a esta parte de los archivos y nos liga con el trabajo que hace Delgado Calderón, el gran estudioso también de todo el Sotavento, cuya obra no solo etnológica, sino también arqueológica, yo recomendaría también ampliamente. Si queremos entender la parte de la transformación, porque es a veces complejo, si no recurrimos a Hegel, es complejo entender la transformación de cantidad en calidad, yo recomendaría el libro de Ortiz Escamilla. Esta parte cuando habla de la transformación del negro hacia el pardo, hacia el mulataje y hacia lo jarocho, porque a veces no entendemos. Emmanuel Kant hizo un planteamiento prácticamente metafísico de lo estático y no nos permite comprender las categorías en tránsito, que sí lo hace Hegel y lo hace muy popular Althusser, y que está presente en los trabajos justamente de Gonzalo Aguirre Beltrán. Ahí está Althusser presente en esta dialéctica. Entonces yo recomendaría Ortiz Escamilla. Ahora quiero recomendar una persona más, que sería el trabajo de Odile Hoffmann. ¿Desde dónde ubico yo a Odile Hoffmann? La ubico desde una posición crítica, así como muy analítica, y la ubico viajando de mar en mar desde el Atlántico hacia el Pacífico con una visión comparativa y tratando de tener conclusiones y abstracciones. Entonces Odile Hoffmann tiene a veces un punto de vista que no nos agrada desde el punto de vista de la acción política, porque como que nos pone a temblar, pero su visión académica a mí me parece indispensable. Velasco Toro, sin duda, para entender toda la parte agraria del Sotavento, que a mí me parece fundamental la parte agrarista de los movimientos del 32 en Veracruz, para poder entender ese vacío que nos dejó la poscolonia con la desaparición formal de las castas, pero el reacomodo en este caso de los ejidos, y nos permite comprender por contraste que en Oaxaca ocurrió muy diferente, es decir, allá el 75% del territorio se da a partir de comunidades agrarias y solamente una parte es ejidal. La diferencia con Veracruz es que, por ejemplo, Tapezla o Guajiniculapa tienen arriba de 10,000 hectáreas de dotación. Y esto nos obliga a cuestionar esa imagen de pobres y de no tener y todo este lamento en el que nos lleva la falta de estos datos que se aportan a partir de estos trabajos. Entonces me parece que pudiera ser importante. Hay gentes más jóvenes trabajando también, y yo creo que algo que es importante, casi aquí termino la introducción, es que pocas veces nos ocupamos de la bibliografía y de las referencias que vienen en cada obra, y luego andamos preguntando, ¿hay algo sobre el tema? Coño, léete las 5 páginas que te dedicó cada obra, pero así llenando fichas de investigación, trabajando arduamente, rebuscando en los archivos, y ahí te va a aventar qué les gusta. Tan solo Luz María Montiel, Luz María, tiene como 800 citas, ¿no? O sea, el trabajo de ustedes, hay miles de citas, ¿no? Yo recomiendo agarrar un librito de esos y irse a las citas y a la bibliografía y a las referencias. Yo voy a hacer ahora entonces, después de plantear esto, una reflexión. La reflexión, no es necesario decirlo, es una meditación sobre un tema específico, tratando de partir de una hipótesis para en el camino tratar de comprobarla. Pero en el caso del derecho nosotros no trabajamos con lo fáctico, que es propio de las ciencias naturales y sociales. Nosotros trabajamos con la argumentación. La argumentación no solamente aristotélica, que fundó todo el mundo clásico, sino la argumentación posterior, actual. Entonces, en este ramo, y solo para los abogados, porque sé que es un tema muy denso, el de la dogmática jurídica, permítanme recomendarles 3 obras. La de Robert Alexio, alemán, la de Manuel Atienza, un español, y la de Luigi Ferrajoli, un italiano. Y si lo quieren mexicanizar,
entren a los videos de YouTube y consulten a Miguel Carbonell, que sería lo más fácil y lo más próximo en el mundo de lo jurídico. ¿En qué nos ayuda este conocimiento de estas personas? Nos ayuda a entender que todo lo que decimos aquí en una ley o en un planteamiento científico es un argumento. Es un argumento que puede ser falso o verdadero, y en una página podemos encontrar 50 afirmaciones que cada una tendría que ser demostrada, a menos que recurramos siempre al sentido común, que es la que construye la discriminación entre lo que creo que es verdadero y lo que no creo en función de mi mundo, porque no hay otra manera de decir qué es verdadero en ciencias sociales. Yo en este ramo me apego a la visión holística, es decir, a ver el conjunto pero de manera dialéctica, y ahí termino este punto. Centralmente, para que digan, ¿y qué cosa quería decirnos? Lo voy a adelantar, para que no se esperen a la conclusión. Yo sostengo que esto que se le llama el movimiento afromexicano, y del cual somos parte, y también estudiosos y observadores, este movimiento afromexicano hemos cometido un error táctico, no estratégico, un error táctico en la consecución de derechos. Y si nosotros no corregimos este error táctico, el desarrollo integral de los pueblos y comunidades va a ser bastante difícil de alcanzar o nos va a quedar lejos. Esa es mi afirmación argumental o argumentativa. Desde mi punto de vista, hay en México cuando menos dos corrientes de opinión y sus complejas combinaciones que dan rumbo a la acción política. Es decir, se anidan en el pensamiento como corrientes de pensamiento, como posiciones, como puntos de vista, como parte de una ideología, y dan lugar a la acción política. Y los abordo a grandes rasgos, ojo, con fines meramente expositivos en esta reunión. Nada más, fines expositivos. La primera corriente, con gran aceptación entre la población urbana, postula que las personas afromexicanas en lo individual son los sujetos de todo derecho. El negro Pulido, el negro Alcántara, la negra Rosamari, esos son los sujetos del derecho. Y que la satisfacción de sus derechos personales o particulares va a traer como consecuencia el beneficio de toda la población afromexicana como un colectivo. Yo estoy bien, tú estás bien, ella está bien, por lo tanto el colectivo está bien. Esta corriente busca sustentarse legalmente en la Constitución de la Ciudad de México, quien reconoce derechos únicamente a las personas naturales. Yo digo que busca sustento ahí consciente o inconscientemente, sabiéndolo o no sabiéndolo, porque la letra de la Constitución ampara a las personas afromexicanas. Su origen puede rastrearse, el origen de esta corriente, en el pensamiento capitalista de los Estados Unidos de Norteamérica y en la lucha por los derechos civiles de los años 60, cuya repercusión permea sobre todo las instancias internacionales. Entre sus expresiones detectables está la de resaltar caudillos y héroes individualizados, como Luther King, Yanga, Morelos y Guerrero. Sus promotores se autoconsideran activistas y se autonombran liderazgos negros. Gozan de muy buenos niveles de escolaridad y sus acciones, a las que denominan luchas de diferente índole, están asociadas a la defensa de derechos humanos, entre los que podemos resaltar el feminismo, el antirracismo y la antidiscriminación. Para esta corriente, a grandes rasgos, ser afro es sinónimo de parecer afro, por lo que se da cierta importancia al cabello chino, la nariz ancha, los labios gruesos y el color de la piel. ¿De qué otra manera podríamos verlo a simple vista? Por lo general, legitiman sus planteamientos apelando a los datos censales, a la diáspora africana, las afrentas del pasado y los sustentos de los tratados internacionales, principalmente el de Durban.
Su adscripción como parte de la sociedad civil organizada les permite moverse con enorme soltura en instancias nacionales e internacionales, y algunos pueden acceder exitosamente a bolsas, programas y becas de diverso índole. Ni bueno ni malo, algo que yo percibo y que expongo solo así con fines didácticos. Una segunda corriente, a grandes rasgos, con aceptación principalmente en cierta ruralidad, postula que la comunidad en lo colectivo es el sujeto central de derecho. Es decir, si logramos derechos para la colectividad como tal, como consecuencia se van a difuminar a cada uno de sus integrantes. Si se dan cuenta, es opuesta a la visión. Postula que la comunidad en lo colectivo es el sujeto central de derecho, que su satisfacción, como dije, trae beneficios a los individuos que la componen. Esta corriente busca sustento legal en la Constitución Federal. Su origen puede rastrearse en cierta tradición mesoamericana de organización en el ejido y en las comunidades agrarias como sistema de organización y tenencia de la tierra, pero sobre todo en la tradición capitalista heredada generacionalmente a través de los procesos históricos que ustedes ya conocen. Entre sus expresiones está la de resaltar la costumbre, se apela a las tradiciones, la identidad, el cimarronaje y al esfuerzo personal como pedagogía de lo colectivo. Sus promotores se consideran defensores agrarios, portadores de cultura, gozan de cierto arraigo entre la población local y sus acciones, a las que denominan rescates, promociones y defensas de diferente índole, están asociadas a la preservación de rasgos culturales e identitarios. Conceden gran importancia a las identidades construidas a partir del siglo XIX y asumen, ojo con esta palabra que está satanizada y no, el mestizaje mexicano como fundante de su negritud regional a la que se autoadscriben. Por lo general legitiman sus planteamientos apelando a la herencia cultural y genética en sus diversas combinaciones, la participación de abuelos en las guerras de liberación, el respeto a la tierra, a la ley, a sus representantes legítimos y a un orden universal que debe romperse violentamente en casos extremos. Su nivel de acción política es local, regionalizada, y su acceso a bolsas, programas y becas internacionales, así como su relación con instituciones nacionales de primer nivel, parece bastante limitado. Para cualquiera de estas dos posiciones, que yo reconozco pero muy esquemáticas y que admiten todas las críticas y interacciones, tiene relevancia el censo 2020 del INEGI. Es relevante en ambos casos, los dos la tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque señala la existencia de 2,5 millones de personas que por sus antepasados, sus costumbres y sus tradiciones se autorreconocen como personas afromexicanas, negras o afrodescendientes, cualquiera de las tres. De este 2,5 millones, aproximadamente la mitad viven en las zonas urbanas y la otra mitad viven en zonas aparentemente rurales con menos de 5,000 habitantes. Y yo digo que aparentemente rurales porque he leído en los trabajos de ustedes que la ruralidad ahora se cuestiona a partir de la globalización y de la intercomunicación de los sistemas cibernéticos. Me detengo un poco aquí para comentar el tema que abordó Aguirre Beltrán hace muchos años cuando se refería a la integración del negro en la sociedad postcolonial y hablaba de la proletarización. Él decía que tarde o temprano iba a ocurrir un fenómeno que era la pérdida de identidad y el desarraigo para dar lugar a la proletarización, y los datos del censo 2021 nos arrojan cosas así
dignas de ser analizadas. Creo que todavía no hay un estudio especializado. Pero miren, el Estado de México, que es el más industrializado del país, tiene casi 300,000 personas que se autorreconocen afromexicanas o afrodescendientes. Casi el mismo número que tiene Guerrero. ¿Pero qué hay en Guerrero? En Guerrero, 65,000 personas que se reconocen, radican en Acapulco. Y no podemos decir, porque ellos no lo han dicho, que pertenezcan a un solo origen. No sabemos si vienen de Tierra Caliente, de Morelos, de la costa, de qué costa, etcétera, pero ellos están ahí y están insertos en trabajos variados que van desde el comercio, el turismo, y en todos los casos de nuestra república, como todas las otras identidades y no identidades, pues relacionadas con temas delicadísimos que ustedes y yo hemos sufrido a lo largo de esta década. Entonces el Estado de México tiene esa urbanización de esta población que se autorreconoce, que no sabemos si está ligada todavía con comunidades o no, pero que sí podemos adelantar que, por ejemplo, en Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca hay una industrialización, y por lo tanto habría que volver a repensar el tema que plantea Aguirre Beltrán respecto a la proletarización y el cambio de la adscripción étnica o de casta hacia la categoría de clase, sin que esto signifique conciencia de clase proletaria necesariamente. Hablo de una condición objetiva en los términos en que lo plantea Harnack, si es que acaso la objetividad existe, cuestionada por Kant, que ya sería otro tema que discutiríamos otro día. En Toluca hay 16,000 personas que se autoadscriben, las mismas que hay en Jalapa, y aquí en el puerto hay 32,000. Lo relevante es que aún frente a los datos del censo 2020, nada nos permite suponer a priori la existencia de pueblos afromexicanos. ¿Por qué? Porque el censo no preguntó esto. El censo no preguntó: ¿usted pertenece a un pueblo afromexicano? ¿Usted forma parte de una comunidad? Habrá que inferirlo. Y cuando tratamos de hacer inferencia, estamos haciendo interpretación. Por eso yo hablaba de la técnica argumentativa de la interpretación. Porque cuando hablamos de interpretación, buscamos reflejar una realidad a través de una palabra que se enuncia y que admite desde la lógica la confirmación de verdad o falsedad, que cada ciencia tiene su método para comprobar la veracidad. Lo verifico, dijera Álvaro Alcántara. Ahora bien, la Constitución Federal, por su parte, si bien el artículo 4, en su reforma de mayo de 2020, que muy pocos saben que se impulsó una reforma en mayo de 2020, muy pocos. En esta reforma de 2020 de mayo se menciona expresamente a las personas físicas, a las afromexicanas, pero se les menciona en calidad de individuos. Y en el artículo 2 constitucional, los sujetos de la norma, aunque muchos creamos o deduzcamos por inferencia e interpretación personal que son las personas naturales como las que se autoadscribieron en el censo 2020, en realidad no. Vean allí por favor la número 1 donde está el texto constitucional y vean que se refiere a ciertas personas morales a las que se les llama específicamente pueblos y comunidades afromexicanas. Este concepto de pueblo está comprendido en el convenio 169 de la OIT, y mientras habla de los pueblos indígenas por un lado, para hablar de los afromexicanos se les categoriza como pueblos tribales. Viene allí, y también viene en la Declaración de ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, esta declaración del año 2007 que todos ustedes conocen. El artículo 2 constitucional, vean por favor cómo dice. Alguien que me haga la caridad de leerlo ahí de frente. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquier
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Muchísimas gracias, compañero. Estamos todos de acuerdo. Entonces vean que ahí no se refiere a las personas físicas. El sujeto de la ley es los pueblos y las comunidades. Y esto tiene que ver con el planteamiento inicial que yo hacía, porque aquí podemos inferir, sí, pero no me diga que los pueblos y las comunidades no están integradas por personas y que en consecuencia les va a tocar el beneficio. Sí, y aquí es donde entramos en la importancia de ubicar estas dos corrientes de pensamiento, porque o le entramos a gozar derechos desde lo individual o desde lo colectivo. Por eso yo al principio les decía, hemos cometido un error táctico en el movimiento afromexicano y ahorita me voy a referir a él. Entonces, el sujeto del derecho no son individuos como usted y como yo, sino colectivos, pueblo y comunidad. Son ustedes los expertos en ciencias sociales quienes me deben decir a mí como abogado qué cosa es un pueblo y qué es una comunidad, para que yo pueda traducirlo al mundo del derecho y entonces, pasado como norma, ya tenga una obligatoriedad para todo mundo, para que no interpretemos una cosa desde aquí y otra desde otro investigador. Que el texto constitucional mencione a los pueblos es únicamente, como lo dijo la senadora Susana Hart en su intervención de ayer, para precisar los derechos que les corresponden. Y yo agrego, en el caso de que se presenten a reclamarlos, en el caso de que nos presentemos a reclamarlos, o al momento en que se establezcan políticas públicas a nuestro favor. Pero eso no quiere decir que automáticamente por estar en la Constitución, ya por eso adquieran existencia jurídica los pueblos y las comunidades en concreto. La doctora Elisa decía, es un buen punto de partida, ¿no? Se ha platicado con todos ustedes, es un buen punto de partida, que si no existiera no sería imposible lo que sigue. ¿Qué es una norma? En este caso, como la que estamos viendo ahí, una norma es una expectativa, una hipótesis, como en materia científica, que debe ser confirmada por los hechos, es decir, por lo fáctico, en tiempo, lugar y circunstancia. En otras palabras, no debemos confundir la existencia sociológica con la existencia jurídica. A los ojos de todo el mundo hay lo que creemos que son comunidades, pero jurídicamente hay que discutirlo. Para existir jurídicamente, me preguntarán ustedes qué cosas se requieren. O sea, díganos, sociológicamente sabemos qué se requiere, ¿no? Está muy estudiado cuáles son las condiciones de existencia de núcleos, de grupos, de colectivos, de pueblos. Eso está claro, hay una larguísima tradición. Pero jurídicamente, ¿qué se requiere? Creo que se requieren tres cosas. La existencia sociológica. Si no, ¿qué sentido tendría hacer amparo de leyes si no hay un destinatario de la norma? Luego se requiere la hipótesis normativa que debe ser colmada. Pueden existir, pero si no hay una hipótesis que conceda derecho, ¿qué sentido tiene? Y un tercer elemento que es de carácter indispensable porque es fundacional. Y al ser fundacional, ustedes saben que debe ser simbólico y ritual, porque la ritualidad y el simbolismo son la esencia de lo fundacional, es decir, de la génesis, de lo que da origen a. De lo contrario, si bien en el mundo fáctico las cosas no necesitan ni de ritualidad sino de procesos,
En el mundo de lo social, de lo cultural, de lo que está en la cabeza, se requieren símbolos, actos, movimientos corporales, palabras que funden. En el caso de las leyes mexicanas heredera del derecho romano, este acto fundacional está previsto para que nazcan tanto las personas jurídicas, las personas físicas como las personas jurídicas. La mayoría de los que están aquí han organizado una asociación civil, tienen experiencia en eso y saben que tuvieron que ir ante un notario, hacer una serie de trámites, pedir permiso a la Secretaría de Relaciones, un viacrucis que como sociedad cuesta mucho, pero que a un abogado se le hace muy fácil en 5 minutos decirle: ah, venga, mire, aquí está, y le dan un pedacito de papel y dice: estos son los requisitos que se necesitan según el artículo fulano de tal de la ley civil. Y empieza uno a sufrir, pero él sabe lo que es. Esos pasos de la ritualidad jurídica son lo que, llegado el momento de la firma y el sello notarial, va a completar el proceso ritual, el proceso simbólico de la construcción de una persona que de ahí en adelante será reconocida en toda la República. Este acto, como expresión de sus integrantes para el caso de nosotros, requiere los siguientes pasos. No es necesario que lo apunten, ya luego lo veremos. Primero, una convocatoria. Luego, que convocados nos autorreconozcamos, que digamos: sí somos. Bueno, sí somos. Ahora falta expresar la voluntad de que seamos pueblo. Hay que expresar la voluntad. Y ya que nos consideramos en voluntad de ser pueblo, ¿qué nombre vamos a llevar? Hay que tener un nombre para ser diferenciados del resto. Porque el término pueblos afromexicanos, comunidades afromexicanas, es un genérico. Dentro de la construcción aristotélica, es un genérico que da lugar a lo que se le llaman particulares. Recuerden el estudio de los universales y los particulares en el tomismo. Mi formación jesuita me remite necesariamente a esas fuentes. Luego, ¿cuáles son sus instituciones internas o sus formas de organización que dan lugar a instituciones internas? Hay que decir, porque si no hay, no hay. Es decir, tengo un jurado de honor y justicia, tengo alguien que organiza tal y cual cosa, hay que ponerlo. ¿Cuál es tu patrimonio cultural colectivo? Si una persona no tiene patrimonio en el mundo del jurídico, en el mundo de lo jurídico, no juega. Es uno de los elementos de la personalidad. ¿Cuál es tu domicilio? Es decir, ¿dónde te puedo encontrar para localizarte por cualquier cosa? ¿Cuál es tu lema? Es decir, ¿cuál es la frase que te identifica y cuál es tu emblema? Esta cuestión emblemática viene de la heráldica, pero tiene un sustento jurídico porque en los tiempos coloniales, recuerden ustedes que tanto en las guerras como en la religión estaban los emblemas, banderines y estandartes que daban identidad. Los propios curas fueron construyendo toda esta cuestión de los huipiles para diferenciar el cobro de los tributos en los pueblos que fueron congregados, etc. Ya lo que ustedes ya dominan, ¿sí? Pero es necesario en materia de derecho esta parte del emblema. ¿Cuáles son sus órganos de decisión? Y sobre todo, ojo, ¿cuáles son sus autoridades? ¿Y cuál es el nombre de sus representantes? Si ustedes no nombran representantes, ¿cómo va a ir el documento? Caminando por las instancias. Debe ir una persona, y ustedes lo han vivido como sociedad civil, que les preguntan: ¿tiene su acta constitutiva? Sí, sí la tengo. ¿Me la puede mostrar? Sí. ¿Usted quién es? Soy fulano de tal. ¿Qué calidad tiene aquí? Soy el presidente, el secretario, el apoderado. ¿Ok? Y luego viene un punto. ¿Hasta dónde llega el mandato de usted? ¿Tiene poderes amplios, cumplidos y bastantes para hacer actos de dominio o solamente de administración? No, nomás puedo administrar, mandato limitado. Tengo poderes plenos y absolutos para contratar, firmar, pagar. Representante pleno.
Y finalmente lo que hace falta es que el documento que usted tiene traiga las firmas y traiga la identificación de la persona. Se dan cuenta que lo jurídico parece complejo, pero es un mundo muy lógico y muy de sentido común. He escuchado a lo largo del discurso político que es correcto, yo lo veo correcto, que en esta condición y coyuntura política digamos que representamos a. Eso no lo podemos hacer a un lado. Eso nos da un juego dentro del campo de lo político, y en la beligerancia por reconocimiento de derechos es necesario, y tenemos experiencia. Recuerden ustedes que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo primero que existía era que se le reconociera como fuerza beligerante. Si no tenía ese reconocimiento, no jugaba. Ese era su gran pleito. Una vez que fue reconocido como fuerza beligerante al interior de una nación, tuvo que sentarse el Estado de tú a tratar con ellos, al grado de que 20 años después se exige el cumplimiento de unos acuerdos de San Andrés Larraíz. Entonces, en el caso nuestro, esta parte de decir soy el representante de los afromexicanos de Veracruz es válido hasta este momento. Yo represento a los negros de la Costa Chica, es válido. Yo represento a las mujeres negras, es válido. Es parte de un proceso político de confirmación en una lucha. Pero jurídicamente, como lo dije en 2017 en Mataclara, y como lo comentamos en lo del libro de Lina, que usted nos hizo el favor de invitarnos, y que lo he venido diciendo en los congresos, eso va a llegar a su término, ya no va a ser, porque van a empezar a cerrar puertas y van a decir, ¿tú quién eres? ¿A quién representas? ¿Quién te nombró? ¿Con qué te acreditas? ¿Dónde te localizas? Yo represento una asociación colectiva, correcto, tú solo puedes hablar a nombre de tu asociación colectiva. Soy presidenta del Consejo Afromexicano de Veracruz, perfecto, pero no representas ni a la comunidad ni al pueblo. Va a ocurrir, entonces hay que prepararnos. Yo sostengo que hasta el día de hoy no existe en México, jurídicamente hablando, ni el pueblo afromexicano, ni ninguno de los pueblos negros, afrodescendientes o afromexicanos, que supone nuestro imaginario sociopolítico. Si existiera, sería muy fácil responder a las siguientes preguntas. ¿Quién representa al pueblo negro de Oaxaca? ¿Dónde comienza y dónde termina el pueblo afromexicano, que en singular propone el INPI en relación con tecos, afrojarochos, mascobos, cochos y costeños? ¿Quién representa a los más de 300,000 afrodescendientes de Guerrero? ¿Quién a los 65,000 que radican en Acapulco? ¿Quién representa a toda la negritud cordobesa? A la yanguense, a la coyoleña, al pueblo jarocho de la cuenca del Papaloapa. ¿Con qué acreditan cada uno su personalidad jurídica? ¿Cuál es su nombre oficial, su domicilio, su lema, su emblema, su patrimonio cultural de cada uno para la categoría concreta de pueblo y comunidad? Mencioné algunas comunidades aquí, y estas pequeñas que mencioné, por ejemplo Coyolillo o cualquier otra, hay personas que representan emblemáticamente un movimiento, y nosotros así lo tenemos que reconocer. Pero cuando vamos a esos lugares chiquitos, ahí hay un agente municipal, hay un comisariado ejidal, hay una junta de pobladores, y hay nuestras asociaciones. Pero esta complejidad de un conglomerado de personas localizadas en algo que tiene nombre propio, San Martín de las Rosas, tiene una legitimación representativa. El ejido no es la localidad, el ejido es una persona jurídica. La junta de pobladores representa a todos los pobladores en una complejidad étnico-cultural que en algunos casos tiene sello propio y en otros tiene diferenciación. Tapestla
la costa. Yo entiendo muy bien esto de hablar de la unidad y del poder negro y todo esto que se maneja en el imaginario político, pero cuando vemos, por ejemplo, los resultados electorales, nosotros observamos 1.500 votos del PRI y el PAN juntos, el PRD, 1.000 de Morena, 500 del PANAL y etcétera, y en los procesos electorales vemos confrontaciones brutales que sí nos ponen en cuestión este concepto de unidad de una comunidad hasta en el terreno sociológico. Entonces hay mucho que trabajar en ese punto. Ante este panorama, yo quiero agregar que los pueblos afromexicanos en este momento no pueden gozar de derechos si no están constituidos. Ruego ahora tomen en cuenta una recomendación adicional de una lectura que yo quiero poner a su disposición. Si ustedes y nosotros queremos entender esta globalidad del movimiento afrodescendiente, por favor, consulten la conferencia que dio Pastor Murillo en el año 2020, conducido por Gabriela Iturralde. Magistralmente, Pastor Murillo nos pone en visión desde la luna. Yo no digo que la visión de Pastor Murillo, y lo quiero y lo respeto mucho, sea holística, pero sí reconozco que él ve desde la luna a la tierra. Entonces, Pastor Murillo nos hace un planteamiento de cómo va este movimiento en las instancias internacionales y por dónde se va caminando. En las últimas cuestiones, pues ya se habla de que los bancos holandeses y los suizos nos tienen que pagar una lana porque le metieron 200 azotes a un tatarabuelo de Álvaro Alcántara y mío, y allá hace 1000 años, no. Pero allá van las cosas. Y eso nos permite a nosotros entender con qué facilidad las instancias internacionales, teniendo un capitalote, lavan dinero ideológica y políticamente. Te pago y ya somos cuates, o sea, ya no pasó nada, ¿no? Entonces, entender esto desde la globalidad nos permite también entender lo local. Desde luego que los pueblos y las comunidades como personas morales, o a las comunidades y pueblos como personas morales, les corresponden derechos, ojo, esto es sustancial, que van más allá de la suma de las personas individuales que individualmente les pudiera corresponder. Ustedes recuerdan esta lógica matemática que llevamos todos en la secundaria, que nos decían que el todo es mayor que la suma de las partes. Si a usted le dan un derecho, a usted otro, y tenemos 5 derechos. Pero cuando el derecho es colectivizado, ese todo puede que sea superior a las 4 partes, porque el derecho colectivizado, y aquí recurro a Hegel, implica relaciones entre cada uno de los 4. Si esto ustedes que llevaron matemática, al igual que yo en la secundaria, saben que se calcula con el factorial. El factorial es multiplicativo, se vuelve una geometría de panal, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora estamos llegando al error, no al error. Hay que reflexionar si trabajamos desde lo individual o trabajamos desde lo colectivo, y requerimos imaginación para hacer combinaciones estratégicas y tácticas. Eso es lo que considero. La primera opción de gozar derechos como personas individuales se puede hacer a partir de la Constitución, ya con la letra que está. Ayer anunciaba la senadora que en la Costa Chica se está instalando una universidad afromexicana. Ya hay acciones afirmativas en materia política impulsadas por Rosa María y otras personas a favor de las mujeres. Es decir, ya hay con el simple hecho de que esté en la Constitución. Solo que este goce de derechos a partir del texto constitucional que tienen ustedes allí se da de 2 maneras. Una, mediante acciones afirmativas, y otra, mediante litigio judicial.
¿Qué tiene de ventaja o desventaja la acción afirmativa? Que viene desde el Estado, protegida por la obligación del artículo 1 constitucional de tutelar, proteger, etcétera, los derechos humanos. No necesitan pedirnos permiso, ni que existamos ni como pueblo ni como comunidad. Es una obligación de Estado. El problema es la interpretación. Está muy bien una universidad afromexicana, pero ¿cuál es su contenido curricular? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su relación con las posibles comunidades de la región? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra vía, que es la judicialización, requiere que tengamos abogados. Y yo me preguntaría si en esas universidades va a haber abogados, va a haber formación de abogados. ¿Quién los va a instruir hacia dónde? Porque la visión del derecho desde lo colectivo es diferente a la visión del derecho desde lo individual. Y el planteamiento de lo colectivo es diferente cuando se aplica a la tradición mesoamericana indígena que sobrevive en parte de la colonia, a la reagrupación étnico-cultural que vivieron los afrodescendientes en América. Entonces, desde allí las acciones tienen ese punto. El tema del el litigio también se vuelve caro. Es caso por caso, va soltando precedente, pero es caro, es ejemplar, por supuesto, pero es desgastante. Y cuando vaya una persona a litigar, yo que litigo, ustedes saben que litigo entre abogados, el litigio en los tribunales es, voy a decir la palabra, es feroz. Esa es la palabra. Entonces lo primero que hacemos es, señor juez, solicito que la abogada me acredite su personalidad jurídica. Es que represento al colectivo, al Consejo Afro Jarocho de tal lugar. Correcto, creo que está equivocada de juzgado la abogada, porque aquí estamos tratando el tema con la comunidad afromexicana y de lo que podemos observar no los representa. Entonces le rogamos que abandone la sala, por favor, señor juez, y le solicito que de negarse solicite la fuerza pública para que sea desalojada y se le imponga una multa. Y ahí vienen los contraargumentos y ahí nos enreatamos en amparos y contraamparos nomás en la puerta del tribunal. Por eso es que hemos insistido en constituirnos, pero a partir de las directrices de una ley reglamentaria en cada entidad federativa, como lo ordena la Carta Magna. Al respecto, esto lo platicamos ya en el 22, no sé en qué encuentro de pueblos negros vamos, pero del año pasado lo platicamos. Y al respecto, en el estado de Guerrero, con base en su constitución local, se decretó en 2018 una ley que reconocía derechos a los pueblos y comunidades afromexicanas. Algunas personas indígenas impugnaron la ley, encontraron eco en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impulsaron una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia declaró inexistente la ley porque no había habido consulta. Y para atrás. En el estado de Oaxaca, tanto la Constitución como la ley indígena mencionan a los pueblos y comunidades afromexicanas, pero no establecen las reglas bajo las cuales se han de constituir. Por eso recientemente varias personas de Costa Chica y de Sotavento, entre las que están aquí Luis Antonio Rodríguez Pulido, Rosa María Castro y Gabriela Melina Lira Leal, impulsaron entre ellos, está Néstor también firmando, hay muchas personas, impulsaron una iniciativa ciudadana que está en el Congreso de Oaxaca y que no la sacan porque no tienen dinero para la consulta. Nos han puesto miles de obstáculos, creo que en la semana que entra les promovemos un amparo. El estado de Veracruz reconoce en su constitución a los pueblos y comunidades afromexicanas. Desafortunadamente no ha emitido la ley correspondiente ni cuenta con un órgano garante que ejecute políticas públicas. Después de trabajar en aspectos sociológicos, jurídicos, con un equipo de académicos que fueron depurando y coincidiendo en algunos puntos,
Finalmente hemos turnado a un grupo de abogados que en este momento está bajo la dirección de Arturo Aguilera Lira, y se está preparando el proyecto de ley que se espera impulsar tan pronto tome posesión la nueva legislatura, y que seguramente en su momento va a ser motivo de consulta. Es decir, lo que pensamos es que se meta y luego vemos que se consulte, porque estas estrategias de consulta primero y luego meterla no nos llevan a mucho, y lo explicaré un poquito más adelante. Es una trampa diabólica. El siguiente cuadro que ustedes ven allí nos permite entender el estado de cosas. Ese cuadro trae una columna de cuál es el elemento, cuál es el avance, y hago un comentario. Lo clasifico en el nivel federal, el estatal, el federal y el estatal, de las entidades federativas. Reconocimiento en la Constitución Federal lo tenemos al 100 en los términos en que está escrito ahí. Al respecto, hay toda una corriente institucional que desde hace 2 años ha impulsado un proceso de consulta muy complejo y pretende reformar este artículo. Mi consideración ha sido que, basado en estos autores que yo les acabo de nombrar, que son Robert Alexi, Luigi Ferrajoli y Manuel Atienza, no es necesario. Estas nuevas corrientes refutan el constitucionalismo clásico de Jelinek sobre todo, pero de manera particular el de... Se me fue el nombre, no me acuerdo, y yo soy quien ha estudiado más ese, pero bueno. Ese constitucionalismo clásico, ahora hay un constitucionalismo nuevo que dice que en las constituciones debe haber principios claros que obliguen a los entes públicos a seguirlos. Como pudieron ver en el primer punto, se garantizan 4 derechos: libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Y la bronca sigue siendo la misma. ¿Qué cosa es inclusión social y qué cosa es desarrollo? ¿O qué tipo de desarrollo? Hoy, esta corriente individualista, de las que les hablé primeramente con fines esquemáticos, se siente satisfecha cuando en las portadas de las revistas comerciales aparece una mujer negra, o se habla de Yanga, o la Miss Universo o la Miss Nayarit gana un concurso, y entonces sienten que la población afromexicana está siendo incluida. Por supuesto que si la princesa es negra o es blanca, no importa, es princesa. Y esto va ligado con que Yanga es príncipe, etcétera. Toda una construcción ideológica muy interesante que tiene que ver por cómo vamos a entender la palabra inclusión. Desarrollo, ¿a qué tipo de desarrollo nos referimos? La Constitución es muy clara: desarrollo integral. Y dirían, no, es que necesitamos que en la Constitución esté muy claro cuáles son los derechos. No, esa es una corriente clásica muy superada, porque en vez de interpretar 4 palabras, va usted a tener que interpretar 40. Y es posible que hasta haya contradicciones y que se enrede más de la cuenta. No es lo mismo interpretar una que interpretar 5. En este cuadro también está la creación de una institución garante del Poder Ejecutivo. Tenemos al Instituto Nacional de los Pueblos, no más. O se lucha por un pueblo afromexicano, un instituto de los pueblos afromexicanos, o se reforma el estatuto orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para incluirlos. Por supuesto que aquí hay una lucha de carácter ideológico, porque no es lo mismo incluir a un representante del pueblo afromexicano y a 68 indígenas que incluir cuando menos a los 6 o 7 pueblos afromexicanos diferenciados que tienen su propia identidad. Entonces, parece que una letra S no significa, sí tiene mucho que ver. Entonces ahí hay una tarea pendiente, un desafío pendiente. La armonización con las leyes federales. Ayer la senadora Susana Hart les decía que tiene 14 o 16 leyes federales en proceso de armonización. Ahí tenemos un avance como de un 25%. Y
La Ley Federal de Derechos de Autor ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, es también una aportación de la senadora Susana Hart. Y la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural también ya es un hecho legislativo. Ahí han colaborado diversas personas que están aquí, son 2 años de estar trabajando con esa ley y pasando todos los procesos legislativos. Ley reglamentaria en la materia en cada entidad federativa, cero avance. Con el planteamiento que yo les hacía, esto es terrible. No podemos materializar si no tenemos estas partes. Órgano garante a nivel estatal, pues si no hay ley no hay órgano garante. En Oaxaca hay una ventanilla de 5º nivel burocrático, y esto no lo digo peyorativamente, yo estoy como en el 7 en donde trabajo, ¿no? O como en el 10, pero está de muy bajo nivel, con un presupuesto reducido. Es de considerarse, vamos, que se tiene que modificar esa parte. Armonización en leyes locales. Bueno, si no hay una ley reglamentaria, ¿cómo se va a armonizar con las leyes locales? Cuando usted le propone a los legisladores que armonicen la ley de desarrollo social con el texto constitucional, me dicen: necesito una ley que me lo mandate, una ley afromexicana que los contemple en Veracruz, en Oaxaca y en Guerrero. No está, promuévanla. Ahora bien, esto es desde las entidades federativas y desde el Estado mexicano en el orden federal, pero en los pueblos jurídicamente constituidos, cero. Yo sé que me van a decir: ¿y los mascogos de Coahuila? Espérense, los mascogos de Coahuila o son un ejido o son una colonia jurídicamente hablando. Los negros de Taplesta son un municipio, y en las localidades son localidades, punto. Coyolí, lo mismo, o sea, ya, lo mismo, no hay constitución de pueblos. Autoridades internas en los pueblos que daría lugar a las representaciones, hay una en todo México, y no de un pueblo. Bueno, sí de un pueblo, porque a la hora de autorizar en el ayuntamiento, en vez de autorizar comunidad, autorizar un pueblo. El único representante legal en la República Mexicana es Luis Antonio Rodríguez Pulido. Él solicitó al Cabildo que declararan a su comunidad comunidad afromexicana jarocha. El Cabildo vio que su comunidad estaba integrada por Las Limas y Las Peñitas de Agua Prieta, y dijo: son 2 comunidades, por lo tanto son un pueblo, y reconocieron a un pueblo. Ya veremos qué pasa en el camino. Entonces ya tenemos experiencia, ahora estamos trabajando con otras personas que desean integrar este trabajo. Permítanme llamar su atención, para terminar, sobre el tema de la consulta pública. La consulta pública prevista en el artículo 100, en el convenio 169 de OIT, fue de una gran ayuda coyuntural en el momento de la beligerancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, e impulsó todo el proceso hasta los acuerdos de San Andrés la Raíz. Pero en este momento ya tenemos que meditar y reflexionar si no se está constituyendo en un obstáculo para el goce de los derechos. Las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia son: hay un alegato, y entonces lo leen y dicen: consultaron, no consultaron, regrésala, ya no tenemos ni por qué estudiarlo. Que vuelva a repetirse todo el proceso. Ahora estamos en eso, y hay una tendencia a construir ordenamientos jurídicos para la consulta. Una a nivel federal, y Oaxaca le metió 80 artículos a la ley para la consulta del Estado de Oaxaca. Mi observación crítica es la siguiente: para sacar una ley reglamentaria tenemos que consultar, dice el convenio de la OIT, a las comunidades y pueblos a través de sus representantes. ¿Cómo puede ser posible consultar a los representantes de un pueblo o de una comunidad que no existe? Es una paradoja jurídica que se tiene que resolver.
Ahora bien, cuando se trata de modificar una ley, se hace una consulta previa, que tiene que ser libre, informada y adecuada. Y entonces se forman muchas mesas de trabajo y se nos mandan materiales y se nos dice, a ver, negro, tú en Las Limas, ¿qué opinas sobre pesca? Está una mesa de pesca, apúntate aquí. Tú, negro pulido, Afrojarocha, vete a radiodifusión, doctora, usted allá en la parte académica también hay, etcétera, y nos reparten en mesas. Y entonces de nuestro ronco pecho empezamos a sacar, no, pues unos robalotes grandes y que hospitales. Perfecto, levantemos el acta, se levanta el acta, se leen un tramo de este tamaño, se va a los legisladores, se nos olvida, nos enredamos en fandangos y en amores, en desamores y en desfandangos, y cuando vienen a resultar 2 años sale una ley. Sí, pero es que hubo un error. El proceso legislativo dice que se mete una iniciativa de ley, se turna a las comisiones, las comisiones emiten un dictamen y ese dictamen se propone a los plenos para su votación. Ya no hay ni mucho que discutir, levantar la mano para decir sí o levantarla para decir no. Lógicamente, ¿cuál es el texto que se le debe dar a consultar a los pueblos afromexicanos? ¿El de antes de que se haga la iniciativa o el que ya dictaminó la comisión? A mi criterio debe ser el que dictaminó la comisión, porque ya es un texto definitivo, analizado, maquinado, consensuado por todas las fuerzas políticas, y es el que tenemos derecho a conocer, porque una letra, como la S en el caso que vemos, puede darle la vuelta a la caja de Rubik. Hay que repensar el convenio 169 y las interpretaciones de la Corte desde otras ópticas. Ese es un desafío también que tenemos. Para finalizar, a lo largo de mi disertación he ido anunciando algunos desafíos y deseo concluir señalando que el más grande, el primordial para quienes pretenden en el futuro ser considerados pueblos afromexicanos es el de nacer a la vida jurídica. Sin este nacimiento difícilmente se podrán gozar de derechos colectivos que desde 2019 nos ha reconocido la Constitución. Entonces, lo que he afirmado al principio lo corroboro al final de mi exposición, y traté de argumentar solamente desde un punto de vista con los datos que yo tengo, y muchísimas gracias. Espero platicar con ustedes y debatir, me gusta debatir. Bueno, pues muchas gracias al doctor Aguilera, sin duda nos deja pues, muchas preguntas, muchas reflexiones, y yo quisiera, pues quisiéramos una ronda de preguntas y comentarios. Quisiera empezar diciendo que, bueno, haciéndole preguntas, si quieren hacemos una ronda de comentarios y preguntas, Samuel. Primero, el trabajo que está haciendo últimamente el INPI, que junto con CONACYT, con el CIESAS, y en el que participó también el INAH y una parte de los representantes afros, tiene el objetivo de reconocer el sujeto de derecho de las comunidades afros. Entonces, preguntarte qué opinas de ese proceso, o sea, si nos va a servir en este reconocimiento jurídico de quiénes son los pueblos afromexicanos. La otra que también quería comentar era que la Constitución de la Ciudad de México está cambiando, o ya va a cambiar, ahorita nos lo dice Gabriela con certeza, efectivamente porque personas les pareció una limitante, entonces van a ampliar con comunidades. Otra cosa, para complejizar más todo lo que tú nos dijiste,
¿Cómo entender la reforma que está planteando el INPI? Estoy completamente de acuerdo contigo en que la S es sustantiva, porque efectivamente no hay un pueblo si no hay diversos y muchos pueblos. Esta ley que ha sido tan comentada, tan consultada, la reforma, ¿qué opinas de ella? Eso quisiera yo preguntar, agradecerte mucho y de hacer una ronda de comentarios. Hacemos 3 para que tenga tiempo Samuel y luego volvemos a hacer otra ronda. Con todo gusto, doctora. La primera, a mí me parece que lo que se está haciendo con esta cédula de identificación de las comunidades afromexicanas es un gran paso, porque sistematiza los puntitos que nosotros desde abajo no vemos. Es un trabajo académico serio. Yo conozco la cédula que ustedes estuvieron trabajando, yo en algún rato participé. Me parece que va a ayudar mucho. O sea, esa es mi respuesta, va a ayudar mucho, es muy buena. Me preocupa en manos de quién está, porque la intervención académica ya parece que termina y luego es una decisión política, ¿no? Echarla a andar y etcétera. A la segunda pregunta, que era... la reforma. La reforma era de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué sí, era la pregunta? La Ciudad de México, que ya está poniendo, además de personas, comunidades. Ok, miren, mi opinión jurídica es la siguiente. Si hubiera una comunidad afromexicana en la Ciudad de México, aun cuando la Constitución no la reconociera, la Constitución de la Ciudad de México, podría tener un reconocimiento, porque la Constitución sí la reconoce a las comunidades, sin decir que solamente son en ciertas entidades. Entonces la Carta Magna los ampara y además da el plus de lo que no hace la Carta Magna, específicamente proteger a los individuos afromexicanos. Ahora bien, la Constitución o Carta Magna no necesita especificar que hay protección a los afromexicanos, porque el artículo 1 le da protección a todos independientemente del color de la piel. Ese sería mi punto de vista y creo que es un adelanto. Y la tercera, la reforma tan difundida y tan platicada. Sin duda que la propuesta de reforma constitucional que conduce el INPI está inserta dentro de un contexto político que tiene que ver con la península maya, con el transísmico del istmo y con esta cuestión petrolera y minera y todas las reformas energéticas. Se trata de consolidar una base social indígena que tenga una expectativa de que algo muy amplio pudiera llegar a beneficiarse. La bandera que se ofrece es: esto recupera por lo que tanto luchamos en el 94, que son los tratados de San Andrés Larraíza. Entonces me parece una muy buena estrategia política, de mercadotecnia política, pero en el caso específico de los afromexicanos, yo insisto, es innecesario especificar más letras porque se puede enredar. Si ya estamos muy comprometidos con qué entendemos por desarrollo integral y todavía tiene que ser interpretado por las legislaciones estatales, si usted le mete más derechos, todavía van a ser interpretados y eso nos abre lo que se le llama un margen de arbitrariedad al momento de decidir. Ese es mi... Solo quería terminar, Samuel, diciendo que ayer platicábamos esto, de que los avances jurídicos, se tardaron porque ha sido una lucha de décadas, pero de pronto abren un panorama de incertidumbres. ¿Cómo exigirles a pueblos o a personas afrodescendientes que no han contado con historia, que no han contado con conocimiento, que no tienen las herramientas para reconocerse, que se reconozcan y luego que se organicen, ¿no? Jurídicamente? O sea, son pasos que llevan mucho tiempo. Entonces... Sí, creo que en el 2019 rogábamos angustiosamente que, decía usted, ya nos dejó tarea Samuel, rogábamos que los científicos sociales se pusieran a trabajar muy rápido para acotar lo que se entiende por comunidad, echando manos de todas sus herramientas metodológicas,
¿Por qué? Porque precisamente hoy estamos en un problema. ¿Qué es una comunidad afromexicana? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde llega? ¿No? ¿Por qué? ¿A quién nos vamos a dirigir? Tenemos un atraso. Yo esperaba que el censo 2020 nos dijera: en la comunidad de Santa Petrita la Bendita hay 20 personas que se autoadscriben afromexicanas, con respecto a 30 que son mijes y 100 que no son nada. Nosotros podríamos tener un panorama que nos permitiera línea de organización política, porque hay dos maneras de organizarse. La una es incentivando institucionalmente la organización de la base, de los pueblos y comunidades, como ha ocurrido con el movimiento jaranero, pero también la organización de hasta abajo, desde abajo, como ocurrió con el propio movimiento jaranero, en una dialéctica de ida y vuelta, ¿no? Me parece que hay que combinar, empujar y desde abajo. El problema es con quiénes de los de abajo. Con el debido respeto, yo creo que tenemos liderazgos, en la primera corriente, liderazgos negros, que no son parte de ninguna comunidad. Y tenemos gente de las comunidades que no son parte de ningún liderazgo. Ahí es un nudo que nosotros tenemos y que hay que resolverlo. Bueno, necesitamos discutirlo, doctor. Y yo aumentaría otro. Los que no han sido de ninguno de los dos que tú marcas y que están encontrando en esta coyuntura un marco para montarse, y ahora todos se reconocen afromexicanos, tienen una larga trayectoria, todos hablan del tema. Entonces, esa que también me parece muy peligrosa. Lo platicamos en el 2019, como recuerdo que era como esta sala y usted estaba aquí a la izquierda, estábamos charlando y dijimos: líderes afromexicanos, dentro de poco les van a brincar los líderes de los partidos políticos y les van a arrebatar el liderazgo. Fue en el 2019, ocurrió en el 21. Entonces, hoy la acción afirmativa, interpretada desde un instituto, habla de la autoadscripción. Hoy surgen locuras como la autoadscripción calificada. Digo, locuras desde el punto de vista jurídico, sociológicamente lo entiendo. Pero lo que tenemos que tener es que la comunidad amarre y la comunidad avale o desavale. Y eso solamente se puede hacer diciendo: hey, la doctora Elisa es parte de la comunidad y hemos decidido que participe. Pero es que yo quiero participar por mi cuenta, al margen de la comunidad. Pero no hay comunidades jurídicamente hablando, por lo tanto no hay manera de avalar en un documento con un sello que pueda decir Samuel, la doctora, etcétera, de parte de la comunidad, de parte del pueblo. Y luego viene otro problema: no es lo mismo representar dentro de la derecha del PAN que dentro de Morena o de un partido comunista, y no es lo mismo representar dentro de Morena, del PAN, a los liberales de Morfín, que representar al Opus Dei, al ala ultraderecha. Estas cuestiones, ¿no?, vienen de la acción afirmativa. Claro, hacemos ahora sí la ronda. ¿Alguien quería hacer algún comentario? ¿Recogemos 3 o 2? Bueno, lo que se animan en lo que Gabriel. Gracias, Samuel, como siempre, un panorama muy pedagógico además, ¿no?, para que aprendamos y nos pongamos un poco al día en este campo de lo jurídico. Quería solo hacer unos comentarios chiquitos por algunas referencias. La una, por ejemplo, pensar que las cédulas estas se elaboran, no son una iniciativa fuera de la propia estructura del INPI, ¿no? La ley orgánica del INPI, como tenía la ley orgánica de la Comisión de Derecho del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tienen un mandato de hacer un catálogo de comunidades indígenas y ahora afromexicanas. Es decir, no es una cosa nueva y es una discusión muy larga, o sea, que lleva 15 años discutiéndose cuáles son los mecanismos, los procedimientos institucionales para tener un sujeto de derecho, o sea, más que un sujeto de derecho, para poder bajar finalmente, trascender
la abstracción jurídica del sujeto de derecho y convertirla en un beneficiario, ¿no? en un titular de esos derechos. Entonces, eso está ahí. Me parece que probablemente, si esto camina, o sea, si efectivamente camina y camina por buen rumbo, probablemente nos resuelve lo otro, ¿no? Nos resuelve el hecho de, como hizo Antonio en Las Peñitas, tener que hacer un acto voluntario de ir y pedir la Constitución como tal, pero claro, como tú dices, eso está en manos del camino de la política. Veremos si eso transita o no transita. Lo otro, solo para información, quería decir que esto a lo que se refiere María Elisa en la Constitución de la Ciudad de México, que como dijo Samuel, esa Constitución reconoce derechos a las personas afrodescendientes en tanto grupos de atención prioritaria por situación de vulnerabilidad, que esa es una figura bastante distinta a la que tiene la Constitución. Hay dos iniciativas. La una es para aumentar en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, ampliarla esa a afromexicanos, es decir, que atienda los asuntos legislativos también de los afromexicanos, pero que sea explícito en el nombre de la comisión. Que me parece ahí también ya una iniciativa, o va a haber una iniciativa en ese sentido en el Congreso de la Unión. Y la segunda tiene que ver con la acción afirmativa electoral, o sea, bajar el mandato del INE a la acción afirmativa electoral para afrodescendientes a la Ciudad de México. Entonces están tratando eso, y ahí está aparentemente esta polémica un poco de un uso indiscriminado de la categoría entre individuo y comunidad, ¿no? Con las dificultades que tienen justamente pensar en aplicar unas normas dirigidas a garantizar derechos colectivos cuando el mandato de la Constitución habla de personas, y ahí sí con una realidad sociológica que no se cuestiona. O sea, la comunidad en los espacios urbanos es difusa, ¿no? Es un sujeto sociológicamente difuso, ¿no? Entonces ahí hay una enorme complejidad. Ahí a lo mejor funciona más la acción afirmativa individual, pero bueno, ese es un problema, ¿no? Y entonces un poco no sé, no creo que es una pregunta para responder la condición, ¿no? Sino decir, ¿por dónde podemos ir, Samuel, para tratar de resolver esta paradoja o esta aparente paradoja entre la acción afirmativa y los derechos colectivos para atender los temas de la garantía de los derechos en contextos urbanos, ¿no? Cuando estamos viendo además que, como tú claramente lo dijiste y lo dice el censo, cada vez la vida es más en conglomerados urbanos enormes, en donde hay además colectividades, o sea, la vida es de colectividades difusas, diría. Y bueno, yo tengo ahí el tema de la consulta, me parece que es una discusión fundamental. O sea, no creo que es despreciable, al contrario, creo que a veces me da la impresión de que la consulta es un derecho llave, ha sido visto como un derecho llave para garantizar la autonomía de los pueblos. El tema es cómo se hace la consulta, para qué se consulta, ¿no? Porque si uno lee al pie el 169 es para cuando se van a afectar intereses, o sea, no para cuando se van a garantizar derechos mínimos básicos, es para cuando se van a afectar intereses muy puntuales, derechos muy puntuales, medio ambiente, representación, etc., ¿no? O sea, no cuando te van a poner una universidad, o sea, ¿no? Entonces, y es una garantía del derecho a la educación. Entonces, pensar un poco en qué ámbitos discutir efectivamente la implementación del derecho a la consulta. Y pues ya eso, solo último también como anécdota, la discusión entre si el reconocimiento de derechos colectivos, además de reconocer pueblos y comunidades, debería ser explícito en nombrar a las personas, es una discusión también vieja. Cuando en el 94 se reformó el artículo 4 para incluir la cláusula de la pluriculturalidad, ya se discutió eso, o sea, en pueblos indígenas. Y
Y había posiciones como las que tenemos ahora que dicen, si no habla de las personas no sirve, porque entre el movimiento afro, digamos, hay una postura que es muy radical, muy de tumbarse, que ha calificado incluso de racista el reconocimiento porque dice que no nombra a las personas, y eso es resultado de una mirada discriminatoria respecto de la población afro. Y uno dice, bueno, esa es una interpretación jurídica. Bueno, eso. Gracias. Gaby, miren, por eso yo al principio de la disertación los llamaba a dejar un poquito el constitucionalismo clásico que culmina con el maestro Hans Kelsen y tratar de entender a los nuevos teóricos como Robert Alexy, Manuel Atienza y Luigi Ferrajoli, porque este planteamiento es nuevo, es diferente. Se hace mención de que en el 2004 ocurrió lo que acabas de narrar, pero también debemos tomar en cuenta que en el 2011 se introdujo este tema de la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en México están protegidos todos los seres humanos por aplicación del artículo primero. Por artículo segundo están protegidos solamente las comunidades y los pueblos afromexicanos e indígenas. En el artículo cuarto están protegidas solamente las personas afromexicanas vulnerables mayores de 64 años. En la ley civil están protegidos las personas morales como los consejos afromexicanos, las asociaciones civiles, etc. Pero el tema central es que hay quien lo sigue alegando y creo yo, porque a veces estos autores no son de fácil acceso. Hay que leer el neoconstitucionalismo, que está en todas las constituciones, en el Ecuador, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en México, en Costa Rica. Es una nueva corriente de 50 años para atrás. Creo que como está el texto constitucional, nos da facilidades, pero no pasa nada si se pretende modificar. El tema sigue siendo el mismo. En Oaxaca se reconocen a las comunidades como sujetos de derecho público desde hace muchísimos años y no ha pasado nada. Díganme ustedes quién representa a las 62 variantes dialectales del pueblo zapoteco. Yo no conozco un representante. En el caso de los jarochos es lo mismo, no están reconocidos, pero no pasa nada. Luis Antonio es la única persona, decía yo, reconocida como representante de una comunidad, jurídicamente constituida. Ese es mi punto de vista, Gaby. Ahora, repensar el tema de la consulta, sí. Nada más que démonos cuenta que la Corte lo está aplicando como una acción afirmativa institucionalizada, que son derechos guiados. Y nosotros no tenemos una reflexión. Y la pregunta es, ¿tendremos que oponernos? ¿Qué capacidad tenemos, inclusive pues ya no como representantes, pero cuando menos como representantes de asociaciones civiles, como para oponernos jurídicamente a una interpretación de la propia Corte? ¿Cuál es nuestra capacidad para acudir a organismos internacionales a que se reinterprete? Hay muchas cosas en el aire, pero si me permiten no cerrar, sino decir, la constitución de la comunidad y de los pueblos es vital, pero parece que para desatar el nudo gordiano hay que hacer varias acciones de las que propone. Doctora, creo que alguien más. Sí, por favor. Bueno, buenos días. Estoy escuchando mucho la palabra comunidad desde el tema geográfico, como que la palabra comunidad pertenece a solamente la geografía, es decir, crear una comunidad a partir de yo soy de la Ciudad de México. Sin embargo, me pregunto si existe la posibilidad de constituirse como comunidad a partir de un gremio. Yo soy artista. Para nosotros la palabra comunidad, como dices, urbanamente es complicado nosotros crear un grupo de decir somos dos afrodescendientes mexicanos de la Ciudad de México. Pero la creación de una comunidad se utiliza también para defender derechos específicos de esa comunidad. Por ejemplo, los derechos específicos de los pescadores, los derechos específicos de ciertas comunidades y sus necesidades.
Para mí, constituir una comunidad artística no depende del hecho de que sea de Ciudad de México, sino que si me mudo a Puerto Vallarta, sigue siendo parte de esa comunidad, si me mudo a Veracruz, sigue siendo parte de esa comunidad, y los derechos que yo requiero dentro de mi comunidad artística sigan siendo defendidos. Entonces, cuando están diciendo que hay que constituirse como comunidad, existe la posibilidad de constituirse como comunidad a partir de un gremio y ser parte de más de una comunidad. Por ejemplo, soy parte de la comunidad de la Ciudad de México, soy parte de la comunidad de Puerto Vallarta, pero soy parte además de la comunidad artística bajo unas necesidades. ¿Por qué? Porque eventualmente me imagino que como comunidad nos tenemos que organizar para pedir derechos, pedir fondos, pedir cualquier tipo de apoyo que nos pertenezca a eso. ¿Existe esa posibilidad? ¿Se está abriendo o nada más lo abro como una visión desde mi punto, ¿no? Ok, bueno, los gremios. Gremio, palabra que viene de la organización laboral novohispana, pero que deriva del medioevo. Gremios, por ejemplo, músicos, cantores, versadores, cazueleros, etcétera, son los gremios. Que si usted en el México 2021 puede organizar un gremio, sí, hay dos maneras que la Constitución prevé. Artículo 123, me parece. Sindicatos. Ahí está, usted puede organizar un sindicato gremial. Ley civil. Usted puede organizar una asociación civil de médicos, de brujos, de todo lo que son gremios, y usted tiene una personalidad jurídica y tiene un representante, tiene usted un acta constitutiva que le firma un notario, usted establece cuál es su objeto, dónde funciona y dónde no, puede tener 2 o 3 domicilios, etc. Siguiente, organización o red de gremios, una figura jurídica que usted la puede hacer. Siguiente, una sociedad de solidaridad social con 20 artesanas, cuando menos usted puede hacer, o 20 músicos, también esta organización gremial, y tener representación jurídica en tribunales y ante todo tipo de personas administrativas. Ahora bien, cuando hablamos de comunidad afromexicana, no hablamos de eso. Hablamos de otra cosa que sociológicamente ha sido definida, pero jurídicamente no. Y hay algo que puede ser un eslaboncito para las ciudades. Se llama reagrupamiento étnico y cultural. Era la propuesta de la reforma constitucional, fue rechazado porque era una mesa muy caliente, emocionalmente muy caliente, pero este reagrupamiento étnico y cultural existe como figura en el artículo 16 de la Constitución de Oaxaca y nos permite a los huastecos que radicamos en Jalapa autodenominarnos como reagrupamiento cultural, a los jarochos de Cozoleacaque o a los negros de Tututepec radicados en Acapulco. ¿Qué necesitamos? Bueno, ya lo platicaremos, la asesoría es gratuita, pero eso también existe. Eso también existe. ¿Cuál es el problema? De que solamente está en la Constitución oaxaqueña. Si estuviera en Veracruz funcionaría, si estuviera en Guerrero también. Reagrupamiento étnico-cultural es lo que responde a la naturaleza de los afromexicanos, porque desde que fueron traídos en condición de esclavitud, fueron reagrupados étnica y culturalmente a partir de una pluralidad. Entonces, su respuesta, si usted quiere constituir un gremio, hay docenas de leyes para que lo haga, pero hablamos de comunidad de otro modo. Gracias, Samuel. ¿Alguna otra pregunta? Me están diciendo que ya acabamos con Álvaro y tenemos que cerrar. Creo que ya nos colgamos, ¿verdad? Oh, perdón. Ya estoy muy cómoda aquí. Sí, Álvaro. Bueno, yo quería decir que, Samuel, muchísimas gracias por tus palabras. Me alegra tanto ser tu amigo y en tu boca me siento representado. Y te agradezco mucho porque ahora he entendido de mucha mejor manera varias conversaciones que hemos tenido
salgo con la conciencia de ahora sí saber o entender por qué era importante la constitución de comunidades jurídicas como punto de partida para lo que ya dijiste. Entonces, te agradezco mucho el conocimiento que nos has compartido, y por eso, María Elisa, pues no se siente y uno puede estar 2 horas oyendo a Samuel y aprendiendo, así que muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a Samuel, es un placer